Buenas tardes, gracias por acompañarnos a otra de las actividades de Eureka, que es el Seminario de Restitución de Autoras y Autores Mexicanos del siglo XX. Para mí es un honor presentar la conferencia de la doctora Patricia Rosas Lopategui, la mayor especialista de la obra de Elena Garro, que ha tenido la fortuna de editar materiales inéditos de la autora y ha destinado parte importante de su carrera a restituir el nombre de Garro en las páginas de la historia de la literatura mexicana. Para iniciar, me gustaría leer su semblanza. Es profesora en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, es biógrafa de Elena Garro y ha escrito varios libros sobre la autora. Algunos de ellos son Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro de 1999, Testimonio sobre Elena Garro, biografía exclusiva y autorizada de Elena Garro del 2002, El asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una perspectiva biográfica del 2005, Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos de 2002, del 2020, perdón, Elena Garro sin censura, obra inédita de 2023, y A mi sustituta en el tiempo, poesía de Elena Garro de 2024. También ha participado y compilado El legado de Carmen Mondragón, en Violín, Sin principio ni fin, Vida y obra y varia invención de 2011, y el de Guadalupe Dueñas en sus obras completas del 2017 y 2023. Su interés por reconocer las innovaciones de 10 féminas mexicanas del siglo XX la llevó a conformar la serie Insurrectas. De esta colección ya circulan los primeros 5 volúmenes. La conferencia se titula El trabajo de edición de los materiales inéditos de Elena Garro sin censura y A mi sustituta en el tiempo. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. La escuchamos. Muchísimas gracias, Daina, por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este trabajo odiseico que he llevado a cabo a lo largo de, pues, ya de varias décadas. Y bueno, agradezco a todas y a todos los que estén aquí presentes, que nos acompañen en esta aventura, así como al Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, por esta invitación. Bueno, pues voy a empezar por decirles que nos vamos a concentrar en dos libros en donde he compilado, en uno de ellos la poesía inédita de Elena Garro y en el otro en donde compilé diferentes tipos de materiales, desde guiones cinematográficos, obras de teatro, relatos, cuentos, novelas, intentos de Elena Garro por traducir diferentes tipos de textos, en fin. Entonces voy a ir marcando esto, ¿no? Conforme vayamos avanzando en esta presentación y después ustedes me podrán hacer sus preguntas, comentarios, lo que deseen compartir en el grupo. Obviamente voy a tratar de hacer una síntesis porque son trabajos pues, digamos, de largo aliento que han tenido un proceso un poco extenso, pero voy a tratar de hacer una síntesis. Bueno, en enero de 1998, Elena Garro y Elena Paz Garro me entregaron una serie de materiales porque nosotras habíamos firmado unos contratos. Primero, un contrato como agente literaria. En ese momento me convertía yo en agente literaria de las Elenas, tanto de Elena Garro como de Elena Paz Garro, y firmamos varios contratos. Uno era como representante de ellas para publicar sus materiales ya publicados y también los materiales inéditos que en ese momento me proporcionaron. También firmamos contrato como biógrafa, ¿no? Porque yo había conocido por segunda vez, había tenido la oportunidad de estar enfrente de Elena Garro en julio de 1997 y mi propósito al hacer esa visita era eh, proponerle escribir su biografía. Bueno, entonces en enero del 98 me entregan las Helenas, después de haber firmado esos contratos, este maravilloso acervo
con la intención de que yo los publicara y también los utilizara pues en el proyecto que yo tenía de escribir la biografía de Elena Garro. En enero de 1998, mi conocimiento sobre la vida y obra de Elena era bastante precario, porque no había, en realidad no había mayor información sobre Elena, ¿no? Bueno, entonces, em, para no hacer todo el historial, porque es bastante extenso y complejo, y para que nos dé tiempo de que ustedes también participen y hagan preguntas y comentarios, vamos a concentrarnos en estos 2 libros, en la compilación de la poesía inédita de Elena y en los otros materiales que les comentaba. Bueno, yo empecé a trabajar el poemario de Elena Garro con Elenita Paz, con su hija en el año 2006. Comenzamos a hablar en la importancia de dar a conocer, de publicar la poesía de su madre, porque Elena Garro había estado renuente a publicar su poesía. De hecho, en varias entrevistas, Elena Garro comentó que, que ella quería que se le considerara siempre como narradora o como dramaturga, pero no como poeta. Y esto ya sabemos por qué, quizás ustedes ya estén enterados al respecto, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, porque Octavio Paz le prohibió a Elena Garro que escribiera y mucho menos publicara poesía, porque ese era su terreno. Y de hecho eso me lo comentó Elena Garro en esas entrevistas que llevé a cabo con ellas en julio del 97. Entonces, Elena Garro, obviamente, ¿a quién se le puede prohibir escribir, no? A nadie, absolutamente a nadie. Entonces, Elena Garro, a pesar de pues del yugo que ella vivió con Octavio Paz, por supuesto que escribió, y escribió un sinfín de poemas. Ella misma también comentó en sus diarios, en cartas, en correspondencia, en su correspondencia, que había destruido muchos poemas, pero los que lograron sobrevivir son los que ellas me entregaron en enero del 98. Y ya en el 2006, cuando Elenita Paz y yo empezamos a trabajar en estos materiales, porque en vida Elena Garro se opuso determinantemente a que se publicara su poesía, pues ella tenía un gran temor, ¿no? A las represalias de Octavio Paz, que siempre las infligía, y bueno, de hecho ella lo decía, ¿no? Para tener la fiesta en paz. Y bueno, entonces, pero por diferentes circunstancias, ese proyecto se fue posponiendo. Y fue ya en el año 2015, lamentablemente Lenita Paz falleció en marzo del 2014 y ya no pudo ver concluido este trabajo que habíamos comenzado nosotras en el 2006. Pero en el 2006 mi trabajo como agente literaria pues yo tenía un gran compromiso para que la obra de Elena Garro se reeditara, ¿no? Quizás ustedes hoy piensen que Elena Garro siempre estuvo como en los últimos años, a partir del centenario de su nacimiento, con su obra más o menos accesible. No es cierto, ¿no? Es decir, aún después del fallecimiento de Elena, era muy complicado que las editoriales publicaran sus obras, que las reeditaran, etcétera. Entonces, yo estaba muy enfocada en ese tema, y por eso es que este proyecto se iba posponiendo. Finalmente, en el 2015, o cuando se acercaba obviamente el centenario del nacimiento de Elena Garro, que ese había sido nuestro propósito de Elenita Paz y mío, continué adelante con nuestro proyecto, y en el año 2016, entre enero y febrero de ese año, del centenario de Elena, se publicó la primera edición de la poesía inédita de Elena Garro bajo el título de Cristales de Tiempo, esta fue la primera edición de la poesía inédita de Elena Garro, publicada por la Universidad Nacional, perdón,
por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? La UANL. Y y bueno, entonces fue realmente un parteaguas dentro de la obra de Elena Garro, porque sabíamos por entrevistas, se rumoraba que Elena Garro había escrito también poesía, pero no había el registro, ¿no? No había noticias, nunca se había publicado un poema de Elena. Bueno, yo había publicado algunos poemas de Elena Garro en la biografía Testimonio sobre Elena Garro en el año 2002. Pero ese libro que mencionó Daina cuando muy amablemente hizo una semblanza mía, ese libro de testimonios sobre Elena Garro, la biografía exclusiva y autorizada del 2002 que publicó la Ediciones Castillo, pues fue un libro que sufrió el boicot, ¿no? Entonces no fue un libro que tuvo mucha difusión, que tuvo una mayor repercusión. Prácticamente para el año 2016, la mayoría de los lectores, de las lectoras, ignoraban que Elena Garro había escrito poesía. Y también porque en ese libro no escribí no, perdón, no publiqué los poemas completos, únicamente los utilicé como elementos que me apoyaban en la parte biográfica, aspectos de la vida de Elena, ¿no? Bueno, en realidad, cuando por primera vez, digamos, se da a conocer su poesía de manera total, es en el año 2016 con este volumen. Pero lamentablemente Jesús Garro Velázquez, sobrino de Elena Garro y quien se convirtió en el heredero universal de las obras de Elena Garro y de Elena Paz, comenzó a hacer una serie de amenazas, no solamente hacia mí, que era ilegal, fraudulento lo que yo estaba llevando a cabo, y también amenazó a la Universidad Autónoma de Nuevo León de hacer una demanda, un juicio, y porque Jesús Garro Velázquez no le dio continuidad, digamos, al contrato que yo tenía con Elena Garro y con Elena Paz Garro, que era un contrato vigente y que también, obviamente, era un contrato que seguía, que continuaba con los herederos, ¿no? Él simplemente se opuso a esto pues, por sus pistolas, como diríamos, y no respetó los contratos y lamentablemente este volumen hacia mediados de ese año de 2016 se retiró del mercado ante las amenazas de Jesús Gar. Sin embargo, yo continué adelante porque mi contrato era vigente, mi contrato era legal, no estaba yo obviamente haciendo nada de manera fraudulenta, si no la Universidad Autónoma de Nuevo León no me hubiera publicado este libro, pero bueno, ante las amenazas de Jesús así sucedió. Yo continué difundiendo la poesía de Elena Garro, hice varias ediciones prácticamente de mi bolsillo para que el proyecto no muriera, no desapareciera. En el año 2018 contacté a la editorial La Moderna en España, en Cáceres, hicimos una coedición para que también la poesía de Elena Garro se difundiera en España, porque muchos de los poemas de Elena Garro ella los escribió en el exilio en Madrid y yo tenía siempre he tenido una gran preocupación y un gran compromiso para que la obra de Elena Garro también se difundiera en España, en donde apenas últimamente, muy recientemente, Elena Garro está siendo descubierta en España. Bueno, entonces, esa coedición se hizo en el 2018 y es esta edición también bajo el título de Cristales de Tiempo, que es una coedición entre La Moderna y Rosas Lopategui Publishing. Y bueno, esta es la edición que circula en España, también bajo el título de Cristales de Tiempo. Digamos, una reimpresión de la edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En el año 2023 hicimos una segunda edición aumentada de Cristales de Tiempo en España, porque había un poema que se me había escapado. Y ahorita les comentaré de qué poema se trata, que se me quedó perdido en un archivo en la computadora y que lo descubrí en diciembre del 2022, ¿no? Pero ya les comentaré de qué poema se trata. Pero ese poema, cuando lo descubrí a finales del 2022, ya lo incluí en esta reimpresión, esta segunda edición aumentada de Cristales de Tiempo de la editorial La Moderna, ¿no? Entonces, actualmente esta es la misma, digamos, edición que sigue circulando en España, porque lamentablemente hoy en día, si un libro es editado en España, es muy difícil que lo podamos adquirir en México o en cualquier país de América Latina y viceversa, ¿no? Bueno, entonces, en el año 2024 consideré que ya era necesario volver a publicar la poesía de Elena Garro en México, pues prácticamente había, pues esa edición, esa edición de la Universidad de Nuevo León, pues había quedado truncada, ¿no? Desde el 2016. Así es que en el 2024, gracias a la editorial Geriza, apareció el poemario, la poesía de Elena Garro, ya con otro título, no con el título de A mi sustituta en el tiempo, que es el título del poema más antiguo de Elena Garro, por lo menos el poema que sobrevivió, ¿no? Que data de 1947. Esta edición la denominamos una edición enriquecida, porque aquí decidí agregar otros elementos. El cuerpo poético, los poemas de Elena Garro son exactamente los mismos, la misma edición de la primera, de la de 2016, ¿no? Lo único que agrega también a mi sustituta en el tiempo, como la segunda edición aumentada de Cristales de Tiempo, es ese poema que se titula La joven sentada, que en un momento les haré referencia a qué pasó con ese poema, por qué se me olvidó y se me fue del tintero, ¿no? Bueno, esta edición, el cuerpo poético, como les decía, es exactamente el mismo. Lo único que sí podría yo decirles que hay una actualizaciones en el estudio preliminar. Ambos poemarios tienen un estudio preliminar muy extenso mío y, y las notas biográficas al final del libro también hay algunas actualizaciones, pero en sí, digamos que es el mismo cuerpo poético y notas, etcétera, con algunos datos un poco más amplios. Eh, lo que enriquece, o digamos lo que, por la razón por la que la llamamos una edición enriquecida, la de A mi sustituta en el tiempo, que es la que circula desde el 2024 en México, es dos elementos principalmente, que hay fotografías. En la edición de Cristales de Tiempo no hay fotos, no hay imágenes. En A mi sustituta en el tiempo agregué dos, tres fotografías después de cada sección, ¿no? Pues para ubicar al lector, a las lectoras, en cómo era Elena Garro, cómo se veía, cómo lucía en ese periodo en el que ella escribió esos poemas. Y también agregué un epistolario, cartas inéditas que Elena Garro escribió a varios personajes a los que ella les escribió cartas y también les dedicó poemas, ¿no? Para que hubiera un diálogo digamos, un diálogo entre el género epistolar y la poesía. Bueno, entonces, a grandes rasgos, digamos, esto es un poco la historia de la poesía de Elena Garro.
Ahora, para hablarles un poco del trabajo de edición, ¿no? Cuando yo terminé y se publicó El asesinato de Elena Garro, Daina mencionó la primera edición del asesinato de Elena Garro, que en donde compilé el periodismo de Elena. eh, la primera edición fue de 2005, pero yo hice una segunda edición aumentada en el año 2014 que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es un volumen que tiene más de 1000 páginas. Fue un trabajo muy exhaustivo compilar el periodismo de Elena. Y yo pensé, dije: "Ah, pues ahora vamos a la poesía de Elena Garro, va a ser un trabajo, va a ser un descanso, va a ser, un alivio trabajar la poesía de Elena Garro, que ya no me va a implicar tantos desvelos y tantas horas y horas y horas frente a los materiales". Pues no, 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 no. Yo creo que, editar, trabajar, curar, si ustedes quieren llamarlo así, la poesía de Elena Garro fue tan, extenuante, yo creo que como cualquier libro que he hecho de Elena Garro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como Elena Garro tenía prohibido de parte de Octavio Paz escribir y mucho menos publicar poesía, Elena Garro escribió sus poemas en cuadernos, a mano, muchos de ellos en cuadernos, en sus diarios. em, Otros los mecanografió. Pero ustedes pueden ver que estos poemas están escritos en el momento creador, en un primer golpe de escritura. Es decir, que Elena Garro no volvió a ellos, no los retrabajó. em, Algunos de ellos sí, y ahorita voy a comentar. Pero como ella sabía que no iba a poder publicar estos poemas, es probable que no les haya dedicado mayor tiempo, ¿no? Para trabajarlos, para reelaborarlos, etcétera. Entonces, es por esto que los poemas, por ejemplo, que ella escribió a mano en sus cuadernos, en sus diarios, son poemas, bueno, pues que muchos no tienen puntuación, no tienen hay palabras que no tienen la tilde, los acentos, em, por ejemplo, una palabra que va a terminar el verso, no termina la palabra, entonces continúa en la siguiente, em, y en fin, ¿no? Diferentes situaciones que ustedes se dan cuenta que fue el momento creador de ese instante que lo escribió en el cuaderno y ya, ¿no? Sin intención de publicarlos. Sobre todo los poemas que ella escribió a finales de los años 40 en París, porque de los poemas que sobrevivieron, tenemos varias etapas de su vida. Los poemas que escribió en la segunda mitad de los años 40, el primero, el más antiguo, data de 1947 en París, que es el de A mi sustituta en el tiempo, hasta los poemas que escribió ahí en París en 1952. Después escribió otros poemas en 1952 en Japón, porque se fueron a Japón. Después escribió otros poemas ya cuando regresaron a la Ciudad de México. La familia Paz Garro vivió fuera de México desde los años 40, aproximadamente una década, 8 años, ¿no? 9 años. Entonces, cuando la familia Paz Garro regresa a la Ciudad de México a finales de 1953, se reinstalan en México y en Elena Garro, yo calculo que entre 1955, 56, tal vez desde el 54, no sé con precisión, se dio a la tarea de pasar a máquina, como diríamos, ¿no? De mecanografiar esos poemas que ella había escrito en cuadernos, en diarios, y
digamos, los mecanografía, los pasa máquina. No todos, pero algunos sí. Y entonces, ahí yo pienso que en esa mitad de los años 50 es probable que Elena Garro hubiera querido, me da la impresión, ¿no?, de que ella quería, que no se perdiera en esos poemas, porque ¿por qué los pasó a máquina?, ¿no? De hecho, en el folder en donde ellas me entregaron la poesía de Elena Garro, esos poemas escritos a máquina estaban en un folder, ¿no? Más bien no en un folder, más bien en un sobre de estos grandes amarillos, ahí estaban insertados, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que ella quería, salvaguardar esos poemas, ¿no? Pero no concluyó el proyecto. Obviamente no no los no los copió todos, digamos, no los transcribió todos, y de hecho, algunos de los poemas que están escritos a máquina, no aparece la versión escrita a mano. Entonces, no sé si la versión escrita a mano se haya perdido o si ella, al escribir los poemas en máquina, a mediados de los años 50 haya escrito nuevos poemas. ¿Me explico? Entonces, como no hay registros, pues esto es lo que yo deduzco, ¿no? De lo que sucedió. Ahora, toda esta información que yo les estoy dando en estos momentos están en los libros, tanto en Cristales de Tiempo como en A mi sustituta en el tiempo. Yo hice todo un registro del proceso que llevé a cabo, del proceso de edición, para que ustedes y también para que quedara registrado pues sí, digamos, todo el protocolo que seguí para compilar la poesía de Elena Garro, porque no, lo más fácil hubiera sido simplemente compilar, transcribir los poemas de Elena y entregárselos al lector. Pero creo que en este caso era necesario hacer un estudio y marcar todas estas circunstancias en las que se da a conocer o di a conocer la poesía de Elena Garro. Bueno, ahora yo quisiera ponerles algunos ejemplos de mi proceso de edición, porque creo que así sería más fácil de que ustedes entendieran cómo llevé a cabo este proceso. Entre algunas generalidades que podría mencionar, y que si ustedes tienen este libro o si lo adquieren, ahí van a encontrar todo lo que les estoy comentando. Em, Había poemas de Elena Garro titulados, ¿no? Ella los tituló. Había otros poemas en donde no tenían título, comenzaban directamente con el primer verso. Pero me di cuenta que había poemas que Elena Garro titulaba con el primer verso. Entonces, cuando yo vi que había poemas que no tenían título, siguiendo digamos, el patrón de Elena Garro, ¿no?, los titulé con el primer verso, ¿sí? Em, el proceso de edición de la poesía fue muy conflictivo para mí, porque creo que cuando estamos trabajando un proceso de edición de materiales inéditos de un autor, una autora que ha fallecido, em, cuando se trata de novela, cuento, teatro, guiones cinematográficos, etcétera, en mi experiencia es un proceso mucho más sencillo que la poesía, ¿no? Porque la poesía es un género tan subjetivo y hay tantas licencias en la poesía. Licencias para usar minúsculas, mayúsculas, espacios, etcétera, que precisamente por ser poemas que estaban escritos, por decirlo de alguna manera, en bruto, ¿no? Es decir, hacia el primer impulso, cómo entender qué quería comunicar Elena Garro, ¿no? Si había escrito la mayúscula por las prisas o porque no lo pensó, o si realmente tenía una intención dejar esas mayúsculas, ¿me explico? Entonces, afortunadamente, como para el 2000,
para el año 2015 yo ya había trabajado y estudiado mucho la obra de Elena Garro y su vida y sus materiales, pues creo, espero que haya captado las intenciones de Elena. En la mayoría de los casos y de las veces respeté lo más que me fue posible el texto original, pero tampoco se puede publicar un texto original, totalmente original, porque a veces sí es necesario un trabajo de puntuación, un trabajo de acentuación, obviamente, ¿no? De poner las tildes, de manejar los espacios, y ahorita les voy concretamente a señalar algunos aspectos, ¿no? Bueno, por ejemplo, un poema, Dedos y lenguas. Dedos y lenguas es un poema que Elena Garro escribió a mano en un cuaderno en París en 1949. Ese poema ella lo fechó. Yo solamente puse las fechas de los poemas que ella fechó, ¿no? La mayoría no tienen fecha, pero es como en el proceso precisamente de edición, em, una vez que transcribí todos los poemas, ¿no? Primero transcribir todos los poemas tal cual Elena Garro los escribió. Después, segundo proceso, ya que los tenía todos en la computadora, digitalizados, determinar cómo iba a ordenar estos poemas. No podía ordenarlos de manera cronológica porque no todos tenían fecha. Entonces, descartada esa posibilidad. Entonces, llegué a la conclusión de que quizás lo más apropiado era organizarlos temáticamente. Entonces, los dividí en 5 apartados, ¿no? La infancia en la memoria, poemas en donde Elena Garro aparece su infancia en diferentes situaciones, aspectos. em, Horror y angustia en la celda del matrimonio, los poemas que hablan de su matrimonio, de su relación con Octavio Paz. La tercera sección, A mi sustituta en el tiempo, que lo titulé así con este poema, el más antiguo. Y porque aquí hay poemas con diferentes temáticas. Hay poemas dedicados a su hija, hay un poema que le dedica a Stalin, ¿no? El dictador de la Unión Soviética, hay poemas de diferentes temas. Luego, el cuarto apartado son todos los poemas que ella le dedicó a Adolfo Bioy Casares, ¿no? Su relación con Adolfo Bioy Casares. Quinto apartado, la poética del exilio, los poemas que ella escribió en Madrid y en París. Entonces, temáticamente, ya no tenía yo digamos, pues todo este conflicto de las fechas, ¿no? De hacerlo cronológicamente, porque no era posible, pero ya temáticamente había un orden y también, obviamente, dentro de lo temático, pues indicar las fechas que Elena había dado y los que no estaban fechados, pero, pero que yo sabía que se podían colocar ahí por el tema, ¿no? Bueno, entonces, Dedos y lenguas es un poema de París 1949, escrito en un cuaderno. Bueno, este es uno de los poemas que Elena Garro pasó en limpio, pasó a máquina en 1956, y de hecho ella pone las fechas, ¿no? En el caso de Dedos y lenguas pone París 1949, Mar de Dedos, cuando ella lo pasa en limpio, lo pasa a máquina, pone México 1956, pero ya no es el mismo poema, lo amplía, lo desarrolla muchísimo más, es un poema más extenso y le cambia el título, le pone Mar de Dedos, ¿no? Ok, bueno, entonces, trabajo de edición. Este poema está en la página 87 y enseguida en la página 88 aparece el poema manuscrito de Elena Garro, el poema escrito a mano por Elena Garro, el original, tal cual ella lo escribió, ¿no? Es una imagen.
es una imagen. Bueno, entonces, ustedes pueden ver qué trabajo de edición hice ahí. Y básicamente se trata de puntuación. Por ejemplo, los dedos agresivos se levantan. Elena no puso el punto, yo le puse un punto. Los dedos índices que acusan, señalan, envidian. Punto. Elena no puso el punto, yo lo agregué. Una marea de dedos, una muralla me señala. Elena puso un acento en me. Entonces, obviamente yo quité el acento. Las lenguas se despiertan, se liman en los dientes, se envenenan en la saliva del colmillo. Elena no puso punto, yo puse el punto. Lenguas que han lamido culos, que duermen solas en cavidades putrefactas. Elena no puso el punto, yo puse el punto. Lenguas que no vemos en las risas. Punto, yo puse el punto. Lenguas que han mordido mi nombre, Elena, tan bonito. Entonces, Elena solamente cierra el signo de exclamación, yo lo abro, ¿no? Para que quede completos los signos. Bueno, entonces ese tipo de trabajo de edición fue el que hice en este poema. Ahora, por qué puse los puntos? En el caso de este poema, Elena, en donde dice, los dedos índices que acusan, señalan, envidian, Elena puso un punto. Entonces, eso me dio a mí la, digamos, la luz verde, por decirlo de manera coloquial, de que sí había necesidad de poner una puntuación. Elena había puesto un punto, pero no en los otros versos, ¿no? Entonces, seguí, por eso es que yo agregué esos puntos donde consideré que eran necesarios. Bueno, otro caso que puedo comentarles para hablar del trabajo de edición es el poema Me acuso. Me acuso es un poema que también escribió a mano y afortunadamente en este caso, porque pues no podemos a veces controlar, ¿no? El trabajo de publicación, pero en este caso Me acuso, la transcripción y la edición mía y el poema escrito a mano por Elena están a la par, ¿no? Uno al lado del otro. Y en este caso ustedes pueden ver cuál fue el trabajo de edición que hice. Y es básicamente, nuevamente, puntuación y uso de mayúsculas y de minúsculas. Elena tituló este poema, Me acuso. Entonces dice, me acuso de ahogarme en el mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre. Elena utiliza las mayúsculas aquí. Mar, me acuso, mar rojo, mar de cólera, mar. Entonces yo respeté las mayúsculas de Elena, aunque no había punto y seguido, por decir, o punto y aparte, ¿no? No es necesario. Elena está, para mí, Elena está enfatizando ese mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre, ¿verdad? Bueno, y aquí hay otros elementos de también de edición en donde agregué unas comas. Elena, por ejemplo, puso con mayúsculas unas palabras que yo consideré que no era necesario que fueran en mayúsculas, que no era la misma intención de énfasis. Por ejemplo, cuando dice, me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta. Bueno, aquí otro caso. Ella pone, me acuso de ver rojo y de estrellar el, y luego siguiente verso, espejo de la fiesta. Entonces yo bajé el artículo el al siguiente verso, de tal manera que quedó, me acuso de ver rojo y de estrellar, siguiente verso, el espejo de la fiesta, ¿no? Este tipo de edición aquí de trabajo. Edición de puntuación, aquí ella dice, me acuso también de la rabia amarilla, de perseguir al enemigo, de levantar el puente, de. Yo consideré que ahí no era necesario el énfasis para poner las mayúsculas en la preposición de. Entonces las puse en minúsculas, ¿no? Y bueno, entonces ese tipo de edición es el que básicamente llevé a cabo en realidad casi en todo el poemario.
Otro poema interesante que quería comentarles es Tres tulipanes. Tres tulipanes es un poema muy breve, em, que dice así: Tres tulipanes. Este poema, si mal no recuerdo, ella no lo tituló, pero no, a ver, déjenme ver si encuentro la nota. eh, bueno, no importa, pero estoy casi segura que ella no lo tituló. Pero yo le puse el título tulipanes porque siguiendo digamos, este protocolo que ella hacía, ¿no? De que algunos de sus poemas ella puso el título del primer verso. Tres tulipanes amarillos lanzan pálidas llamas en la tarde. Seis tulipanes con los tres del espejo velan, llameando fríos, cerrados, la ausencia que dejara tu rostro en esta tarde. ¿Por qué quiero señalar muy brevemente este poema? Porque que es un poema en el que hay una intertextualidad con un segmento de testimonio sobre Mariana. En este poema hace alusión a su relación con Adolfo Bioy Casares. Ella, ella se embaraza de Adolfo Bioy Casares, bueno, queda embarazada, va a tener un hijo con él, y por eso se refiere a los tres, ¿no? Los tres tulipanes, Adolfo, Elena y el hijo de ambos. Pero Elena decide no, bueno, bueno, esa es otra historia, finalmente ella no tiene al hijo y, y bueno, nada más para que vean que también hay una intertextualidad en su poesía, con su obra narrativa, ¿no? En este caso, con testimonios sobre Mariana y este poema. Otro ejemplo tal vez, este es muy importante, las fechas. Las fechas es un bellísimo poema que aquí sí tuve que hacer un trabajo mayor de edición. Las fechas es un poema que Elena Garro escribió a mano y que está en hojas sueltas de libretas, ¿no? Están así eran varias hojas sueltas, sin orden, digamos, Elena intentaba diferentes inicios, comenzaba, recomenzaba el poema, de tal manera que sí había un todo, se podía digamos, armar el poema. Y ahí fue donde sí metí mayor mano, por decirles, porque con todas las estrofas y con todos los diferentes inicios que ella había elaborado, decidí que era importante que no se perdieran estas estrofas y armé el poema con esos materiales, digamos que los reorganicé, ¿no? Las fechas es un poema muy importante también dentro de la poesía de Elena Garro y de la narrativa de Elena Garro. Estas hojas sueltas, yo no sabía, cuando primero las leí, em, ¿cuándo habrá escrito esto Elena, no? Pero como afortunadamente yo ya había leído, pues a Elena, ya había leído toda su obra, la que había publicado en vida, por supuesto. Eh, Cuando lo empecé a leer, como casi me sabía Los recuerdos del porvenir de memoria, porque fue la primera novela que leí de Elena. Yo llegué a Elena Garro por Los recuerdos del porvenir. Ahora no sé si ya casi me la sé de memoria, pero por allá en el 2014, 15, bueno, era casi de memoria que me sabía Los recuerdos del porvenir. Cuando empecé a leer el poema, dije, esto está en Los recuerdos del porvenir. Las fechas, llegan las fechas, es un tropel organizado, corren un año entero, van llegando una a una, caen de pronto en el plato, se instalan en la sopa y desde allí nos miran. Y esto está en Los recuerdos del porvenir, y de hecho así es, ¿no? Hay muchas líneas muy similares en las primeras páginas de Los recuerdos del porvenir. Entonces ya eso me dio una idea. Ok, entonces Elena Garro debió haber escrito estas líneas eh, cuando estaba trabajando Los recuerdos del porvenir, ¿no? Ahora, Los recuerdos del porvenir, Elena Garro empezó a escribir esa novela en
51 en París, ¿no? Pero Los Recuerdos del Porvenir tuvo un proceso muy largo también. Lo terminó en 1952 en Berna, pero luego estuvo ya retrabajando esa novela en 1961, 1962. Entonces, pero aproximadamente en ese lapso es cuando ella debió haber escrito este poema por la similitud de estas líneas, ¿no? De ese concepto de las fechas. Bueno, em, ese, y no sé si tenía otro ejemplo más sí, claro, otro ejemplo muy importante que les quiero compartir es el poema, el primer poema, el poema que abre la sección La poética del exilio. Es el poema más extenso de Elena Garro. Consta de 921 versos. Este poema, Elena Garro lo escribió en una libreta, no en un cuaderno, en una libreta. Quizás algunos de ustedes no las conozco, no los conozco, pero pues Daina es muy, muy, muy joven y seguramente no tiene ni la más remota idea de qué es una libreta de taquigrafía. Aquellas libretas eran yo sí, pues imagínense, eran unas libretitas así, que tenían el engargolado de fierrito, sí, como de fierrito, de metal, y eran de taquigrafía, se abrían de esta manera y las hojas eran en blanco, ¿no? Bueno, en una de esas libretitas de taquigrafía es que Elena Garro escribió este extensísimo poema que no lo tituló, pero yo en este caso, siguiendo esta línea de Elena, lo titulé con el primer verso que es Vamos unidas. Bueno, el primer verso es Vamos unidas por la infamia. Yo únicamente lo titulé Vamos unidas. Bueno, es un poema que ella escribió en este cuadernito, en esta libreta, y es un poema extraordinario que, como les decía, tiene 921 versos escritos a mano. Ella nunca retomó este poema, al menos los registros que yo conozco de Elena en sus materiales, no hay otra versión de este poema, ni que lo haya pasado a máquina, ni que esté en Princeton, absolutamente nada hasta el momento, ¿no? Entonces, este poema está escrito, digamos que como una especie de corriente de conciencia, o como lo que se llamaba la escritura automática de los surrealistas, pero este sí es un poema escrito eh, totalmente bajo el influjo de la corriente de conciencia. Elena va escribiendo los versos uno tras otro, tacha ahí mismo, tacha, cruza lo que quiere eliminar y continúa. Y obviamente no hay, aquí sí no, casi no hay puntuación. Vemos que es totalmente el impulso lo que ella necesita em, exponer, ¿no? Y, mm, y bueno, aquí sí tuve que trabajar la puntuación, tuve que trabajar las estrofas, porque hay varios estribillos, que además los estribillos van cambiando. Por ejemplo, uno de ellos es Elena nunca fue, Elena nunca ha sido. Y luego en otra ocasión dice, Elena está en el limbo, yo la ignoran mis hermanos. En otra ocasión dice, Elena está en el limbo, yo lo ignoro, la ignoran mis hermanos. Ella mira los juegos desde la derecha, desde la izquierda, desde las nubes, desde las fuentes. Entonces, el estribillo va variando, ¿no? Así es que aquí sí tuve que hacer ese trabajo de edición de ordenar o determinar dónde comenzaba una estrofa y dónde terminaba esa estrofa y donde entraba, digamos, darle los dobles espacios para el estribillo y consecutivamente, ¿no? Este poema fue, pues sí, de mucho, am, pues sí, de mucho trabajo, de mucha edición y pues más que nada
siempre tenía yo muy presente que la poesía de Elena Garro llegara a los lectores y a las lectoras de una manera accesible, ¿no? O sea, no se podía publicar tal cual este extensísimo poema en donde todos los versos, no hay dobles espacios, por ejemplo, para los estribillos, ¿no? Entonces se tiene que hacer ese trabajo de edición, no se puede al menos que sea un trabajo de archivo, ¿no? Si vas a armar un archivo y entregar los materiales originales tal cual los escribió el autor, bueno, pero esa no es la intención. Para mí esa no es la intención de dar a conocer la poesía de Elena Garro y otros materiales, ¿no? Porque el trabajo de archivo es diferente, ¿no? Es totalmente, es otra línea de trabajo. Bueno, ¿qué otro ejemplo podría darles? Ah, la joven sentada. Aquí voy a la joven sentada. Pues miren, resulta que en una de las tantas larguísimas conversaciones telefónicas que yo sostuve con Elenita Paz, en una ocasión, cuando estábamos preparando el poemario de su mamá, porque Elenita siempre quiso que la poesía de su madre se publicara. De hecho, hay entrevistas en donde Elena Paz le decía a su mamá, junto con el reportero, tenemos que publicar tu poesía, es tan buena como la de mi papá. Y Elena Garro, no, mi poesía no, yo soy narradora, etcétera, ¿no? Pero Elena siempre insistió. Y, y estábamos hablando sobre la poesía de su mamá y me dijo, fíjate Patricia, que después de nuestra última conversación me puse a buscar y me encontré este poema que escribió mi mamá en una hoja así, todos los materiales de Elena Garro, además tengo que decirles que están bañados por los orines de gatos. Ese es otro, otro tema, que también es muy complicado estar leyendo todos estos materiales con el orín de gato aquí, que cuando ustedes quieren tomarse un descansito o irse a dormir, pues aquí está el orín de gato porque es un orín muy penetrante, ¿no? Y manchados y etcétera. Manchado las hojas, ¿no? Con los orines. Bueno, entonces me dice, me encontré este poema de mi mamá, te lo voy a leer. Entonces ella me lo leyó y se llama La joven sentada. Y yo respeté aquí las estrofas y digamos, sí, las estrofas, son tres estrofas conforme me lo indicó Elena Paz. Porque Elena Paz era muy em, ¿cómo? Sí, puntualizaba muy bien. Me decía, por ejemplo, estábamos hablando por teléfono y me decía, millones de panes están en las vitrinas, bla, bla, bla. Me decía, punto, y luego dejas dobles espacios, no inmediatamente, o sea, ella marcaba dónde quería que pusiera dobles espacios o no pusiera dobles espacios, que fueran un verso tras otro, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este poema, La joven sentada, después, Lelita me lo leyó, yo tenía un sinfín de trabajos que iba compilando, que iba archivando, y el poema se me olvidó. Se me olvidó por completo. Ya para el año 2015, que fue cuando yo empecé a trabajar Cristales de Tiempo, Elenita había fallecido, se me olvidó por completo. Me enfoqué, me concentré en los poemas que ellas me habían entregado. Me explico. Entonces se me olvidó. Pero en diciembre del 2022, haciendo una búsqueda de diferentes cosas que andaba yo tratando de encontrar, que me encuentro con el poema. Dije, ¿cómo es posible que este poema se me haya olvidado? Así es que ya ahora lo pueden leer. Los que estén en España, pues en Cristales de Tiempo, y los que están en México, en A mi sustituta, aquí está este extraordinario poema de La joven sentada. Y, y bueno, por último, nada más quiero decirles que al final de este libro, yo puse unas notas biográficas en donde ustedes pueden encontrar datos sobre cuándo escribió ese poema Elena Garro, a qué personajes hace alusión, es decir, una especie de historia de cada poema.
Y después de esas notas biográficas, aparece el inventario de los poemas. Inventario de los poemas. Es decir, los poemas escritos a mano. ¿Cuáles fueron escritos a mano? Eh, eh, por ejemplo, poemas escritos a mano. Cuaderno con pasta café. En orden de aparición. Estos poemas aparecen en este cuadernito. A mi sustituta en el tiempo, de 1947, a Deva, ¿no? Y luego hojas sueltas de diferentes cuadernos. ¿Qué poemas aparecen bajo en esa circunstancia? Cuadernos en la pasta roja. ¿Qué cuadernos escribió Elena Garro a mano en ese cuaderno? Etcétera, ¿no? Y pues, bueno, creo que con esto les doy una idea, espero, a grandes rasgos del proceso de edición de A mi sustituta en el tiempo o de la poesía de Elena Garro. Yo no sé, Daina, si tú quieres que aquí ellos hagan preguntas y antes de pasar a Elena Garro sin censura, ustedes díganme. No, si quieres, continuamos con Elena Garro sin censura y al final hacemos las preguntas. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Bueno, ese mismo año del 2016, el propósito era dar a conocer estos materiales, este acervo que ellas me habían entregado en enero de 1998, que era la poesía de Elena Garro y los materiales que incluían obras de teatro, guiones cinematográficos, cuentos, relatos, el estudio, el estudio que hizo Elena Garro sobre, bueno, la idea que ella tenía era de comprobar que Greta Garbo era la sobreviviente de una de las zarinas, de las hijas del zar ruso, que era Anastasia o María, y ella entonces se dedica a recopilar una serie de datos para escribir la historia de la Revolución Rusa, un libro histórico. En fin, un acervo inmenso de materiales. Bueno, entonces en el 2016, Elenita Paz y yo habíamos llegado a digamos, al propósito, teníamos el propósito de que ese año eh, apareciera la poesía de Elena Garro para celebrar a su madre y también esta otra parte del acervo. Pero por las razones que ya les comenté, Jesús Garro Velázquez pues no permitió que esto se llevara a cabo. A mediados del siglo X, a mediados del siglo, a mediados del año de 2016, como les dije, se retiró del mercado Cristales de Tiempo y em, ese otro libro que tenía otro título se iba a publicar entre octubre y noviembre del 2016. El libro ya estaba casi en la imprenta. No tenía el título de Elena Garro sin censura, tenía otro título, pero ya estaba. La Universidad Autónoma de Nuevo León ya lo tenía, ya yo ya había revisado las galeras, ya habíamos hecho todo el trabajo de edición, todo, pero se detuvo, ¿no? Y pues no concluyó pues en la publicación. Entonces se quedó ahí. Y en el año 2023, aproximadamente en junio, julio, había terminado yo uno de mis libros de las insurrectas, de la serie de las insurrectas, y dije, bueno, tengo que volver a ese libro que se quedó en el tintero, que es el que ahora se conoce como Elena Garro sin censura, gracias también a la editorial Gedisa, que me apoyó para dar a conocer este material. Y ya apareció con el título de Elena Garro sin censura. Es un volumen obviamente mucho más amplio, muchísimo más extenso. El poemario de Elena me interesaba que no quedara tan gordito, que fuera un libro, ¿no? Como un libro de poesía que ustedes se lleven en la mochila, en la bolsa, en el bolso, etcétera, ¿no? Porque finalmente, pues es un poemario, ¿no?
Pero este es un trabajo más, además de que compila la obra de Elena Garro, pues aquí hay más trabajo también de investigación y porque hay un sinfín de materiales que era necesario que se dieran a conocer. Bueno, este libro, y yo ya les indicaba que el trabajo de edición de estos materiales en realidad no fue tan conflictivo, vamos a llamarlo así, para mí, como la poesía, ¿no? Porque todos estos materiales, o sea, casi todos, estaban escritos a máquina. Entonces y obviamente aquí sí había una mayor preocupación de Elena por publicar estos materiales, ¿no? Entonces hay un mayor trabajo, es decir, hay obras que tienen diferentes inicios, diferentes versiones, pero que es su, digamos, el teatro, la narrativa, el trabajo este de investigación que ella hace, les dedica horas y horas, meses, años de su vida, de su trabajo como escritora. Entonces hay un mayor, em, hay un mayor tiempo y dedicación, ¿no? Entonces, en cuanto a editar, que puntuación, que esto, pues es en realidad mínimo. Lo que sí es que había que hacer el trabajo de edición, por ejemplo, poner acentos. Había muchas palabras que no tenían acento, tal vez Elena Garro, la máquina no le funcionaba. Elena Garro escribió en unas máquinas de escribir viejísimas, antiquísimas, que a veces ya la tecla no le funcionaba. A veces ponía los acentos a mano, pero no siempre, porque por las circunstancias de vida también no se lo permitían. Entonces había que editar, en ese sentido había que hacer ese trabajo de edición, ¿no? Que era poner acentos, quizás retrabajar la puntuación, y básicamente, ¿no? Porque de ahí en fin, de ahí en fuera, toda la transcripción es totalmente como Elena la escribió. Es decir, aquí sí no hay que si el artículo se queda en este verso y que lo bajo al siguiente, no, ¿verdad? Bueno, aquí el gran trabajo de edición que se me presentó, el gran, digamos, pues, cuestión de mucha disciplina y de muchas horas estar frente a la computadora, más bien fue, ¿cuándo escribió esto Elena Garro? ¿Cómo determinar a qué época, qué periodo eh, forman parte de su vida, ¿no? Porque todos los materiales, pues obviamente no estaban fechados, ni mucho menos. Entonces, lo primerito que hice, por supuesto, fue conocer las obras, ¿no? Leerlas, primero leerlas, después vaciarlas, ¿no? Transcribir todo el material y una vez que ya tenía todo capturado y leído y releído 20,000 veces, empezar con base obviamente al conocimiento que ya tenía de la vida y obra de Elena Garro, comenzar a determinar en qué época había escrito cada una de estas obras. Eso por un lado, es decir, por los temas, ¿no? Por otro lado, también utilicé mucho el papel, es decir, y la máquina de escribir. Era obvio que algunas obras las había escrito en el mismo periodo, porque están escritos con la misma máquina de escribir, con la misma tipografía de la máquina y el papel. Por decirles, em, los dos guiones cinematográficos que aparecen en este libro, El hombre mosca y Cada lechuza a su olivo, están escritos con la misma máquina de escribir, la misma tipografía, y el papel tiene el mismo color amarillento, de que es un periodo que a mí me indicó que fue un periodo de los años 50, porque otras obras están escritas con diferente tipografía, diferente máquina de escribir, y el papel era mucho más blanco, ¿no?
es decir, que es en una época posterior, ya los 80, los 70, los 80, ¿no? Entonces, el color del papel, la tipografía de la máquina también fue para mí muy importante para ir viendo en qué época había escrito él en estos materiales. Otro elemento que me ayudó mucho fueron las entrevistas con Elena, los diarios de Elena, cartas de Elena, porque en muchos diarios de Elena Garro, en cartas de Elena, ella mencionaba o que estaba trabajando en X obra, ¿no? Estoy trabajando en esta obra, la. Entonces, eso también me daba, digamos, tips, ¿no? Ideas, más o menos, y las cartas también, ¿no? De las cartas que se han publicado, porque obviamente ahí hay otro trabajo que hacer, que es publicar la correspondencia de Elena, que es inmensa, pero es muy reveladora. Por eso fue que decidí que en este libro era muy importante también agregar la correspondencia, por lo menos la correspondencia que hasta ese momento, hasta el momento en que apareció Elena Garro sin censura, tenía yo acceso y conocimiento de esas cartas. Porque las cartas nos indican en qué estaba trabajando Elena bueno, en alguno de los periodos de su vida, ¿no? Y ahí ustedes, si ustedes leen las cartas y leen estos materiales, pues pueden ver las conexiones, ¿no? Bueno, entonces finalmente yo decidí que este inmenso acervo lo iba a dividir en dos grandes apartados. Uno, primero, obras inéditas completas, porque había trabajos completos, pero había trabajos inconclusos que Elena nunca terminó. Entonces, el primer gran apartado es obras inéditas completas y luego ir seccionando por país y por década. Es que Elena vivió y escribió tanto en México como en Nueva York, como en Madrid, como en París, ¿no? Y bueno, en el caso de poesía, en Japón. Entonces, en el caso de estos textos, entonces ir haciendo las secciones. Obras inéditas completas. México, años 50. Entonces, aquí hay unos segmentos de memorias que no están completos, pero son muy, muy reveladores. Y ese es digamos, el primer apartado. Y luego vienen los guiones, esos dos guiones cinematográficos que también escribió en los años 50 en México, que son El hombre mosca y Cada lechuza a su olivo. Y en ese mismo periodo de los años 50, obviamente escribió una estupenda obra de teatro que se titula Medea, en un acto, que también por el tema y por el papel y estos otros elementos que yo les comentaba, me indicaron que eran obras de mediados de los años 50, ¿no? De la segunda mitad de los años 50, cuando ella vivió en México. Luego, como estamos en el gran apartado de obras inéditas completas, nos vamos a España. España, los años del exilio, años 70, 80. ¿Qué obras escribió Elena Garro cuando estaba en el exilio en esas décadas? Que estén completas, porque estamos en el gran apartado de obras completas. Bueno, ella escribió una obra de teatro que se llama El cono de tinieblas, que es una obra extraordinaria que la obsesionó. El tema de sus 2, 3 semanas, primeras semanas, recién casada con Octavio Paz en la casa de su suegra, de Josefa Lozano, donde vivían en Miscoac. Vivía Octavio Paz con su madre. Ahí, cuando ellos se casan, Elena se va ahí a esa casa, 2, 3 semanas, porque luego ya se van a España, a la guerra civil. Bueno, escribió una obra de teatro, pero es un tema que la obsesionó tanto, tanto, tanto en el exilio en Madrid, esta obra la escribió en dos versiones. En un acto está la obra completita y en 3 actos.
¿no? Ahora, la obra en 3 actos, ahí sí hice un trabajo de edición mayor, porque estaban todos los elementos para la obra en 3 actos completos, pero estaban desordenadísimos. Desordenadísimos porque Elena Garro comentó también en varias ocasiones que su sobrino Jesús Garro, que les causaba muchos problemas a las 2. A veces aventaba todas las hojas, destruía, en fin, problemas. Me da la impresión de que alguien aventó estas hojas porque venían muy desordenadas, ¿no? Así es que ahí fue un trabajo de leer, releer, releer e ir como un rompecabezas, ¿no? Como un rompecabezas, ir armando para que la obra quedara redonda, porque es decir, los textos estaban ahí, los materiales estaban ahí, Elena los había escrito, ¿no? Y bueno, esta es una obra en 3 actos que también pues vale muchísimo la pena conocer este teatro inédito de Elena Garro completo. Y luego en París, en los años 80, también hay 2 cuentos que Elena, relatos o cuentos que están completos, que escribió en París en la época del exilio, en los años 80, El festín de Elena y La cuenta. Entonces, este es el gran apartado de las obras inéditas completas. Luego viene el segundo gran apartado, que es obras inéditas inconclusas. Y aquí son la gran mayoría. Muchas, muchas obras que lamentablemente Elena Garro no concluyó. Y yo, créanme que cada vez que leía y releía cada una de estas obras, me dolía profundamente el corazón de que Elena no hubiera podido terminar estos materiales. Y aquí hay desde obras de teatro, cuentos, em, hay relatos, hay mucha dramaturgia aquí, ¿no? Muchas obras de teatro. Hay una esto, que cómo me reía y cómo me río cada vez que la leo, una que se titula Qué rete malo es Fidel, ¿no? Pero no les voy a contar los argumentos porque ustedes tienen que leer este material. Bueno, aquí uno de los apartados más extensos de esta sección es la investigación, el trabajo de Elena Garro como investigadora. A mí aquí me dio una gran alegría descubrir nuevamente, porque ya lo había descubierto a través del trabajo de Elena Garro como periodista, pero descubrir nuevamente a esa Elena Garro académica, ¿no? Porque ella tenía el propósito, bueno, era un propósito, ahora nos parecería un propósito irrisorio, si ustedes quieren querer comprobar que Greta Garbo era la sobreviviente de una de las harinas, pero aquí lo que importa finalmente es el trabajo de Elena como académica, que reunió miles y miles y miles de notas, ¿no? Que leyó tantísimos libros, periódicos, revistas sobre la Revolución Rusa, para armar este libro que finalmente se le convirtió en un libro histórico, ya no, ya incluso pasó a segundo o tercer término el hecho de Greta Garbo. En fin, Elena, la académica, la investigadora, con sus notas, armando ese gran rompecabezas, ¿no? Pero para mí, este tema que también la obsesionó enormemente por años. Por un lado, por un lado me da mucha pues, ¿qué les diré? Mucho coraje de que Elena Garro no hubiera terminado mejor sus obras de teatro, sus cuentos, sus novelas, en lugar de dedicarse tanto tiempo a ese libro histórico. Pero había una razón, y yo creo que Elena se obsesionó con el tema de la Revolución Rusa porque ella trataba de encontrar una explicación. ¿Qué había sucedido con ella en México? ¿Qué había sucedido en el 68 en México? ¿Qué había sucedido con la masacre de Tlatelolco? ¿Por qué a ella la habían desactivado de esa manera tan brutal y tan criminal y tan totalmente canalla, ¿no? Porque si ustedes leen estos segmentos
de Elena Garro van a encontrar esa respuesta. Y en varias ocasiones ella lo dice directamente, no crean que yo lo percibí así, digamos, de manera, ah, pues no sé, es decir, que Elena me dio los indicios, ¿no? Que Elena me dio las herramientas para entender por qué se había obsesionado tanto con ese tema, porque en ella seguía retumbando y retumbando el 68, ¿no? La traición, en fin. Bueno, además, pues de estos materiales que ellas me proporcionaron, que les digo, dividí en estos dos grandes apartados, también aparecen tres textos publicados, porque estos son textos que forman parte de ese acervo que ellas me entregaron, pero que yo había publicado en la biografía de testimonio sobre Elena Garro. Entonces, decidí retomarlos aquí para que no se perdieran. Y bueno, y ya les comenté que también Elena Garro tenía una gran inquietud por traducir algunos poemas, traducir, ella les llama libros olvidados, y son nada más inicios de Elena Garro que trata de traducir, son en realidad segmentos muy breves, pero creo que valen la pena para mostrar que Elena también hubiera sido una gran traductora si no se hubiera, pues, no sé, no quiero decir si no se hubiera dedicado más a la literatura, ¿no? Es que Elena tenía un compromiso con los campesinos y se involucró en la defensa de ellos, y eso le costó, tuvo que pagar un precio muy alto por su defensa de la justicia social y por su búsqueda de la democracia en México. Bueno, y al final, entonces, yo incluí un apéndice en donde hay un diario de Elena Garro adolescente, que les recomiendo ampliamente que lean. Es un diario de Elena Garro, que ella escribió cuando tenía entre 15 y 17 años. De hecho, en ese diario es donde sabemos ya con certeza cuándo conoció a Octavio Paz, ¿no? Que no fue en 1935, sino que se conocieron en 1933, cuando ella estaba terminando la secundaria. Y bueno, es un diario apasionante en donde muestra el acoso de Octavio Paz hacia Elena Garro que no quiere darle el sí, que no quiere hacerse su novia porque se da cuenta que es un chico muy, muy manipulador y conflictivo, pero al mismo tiempo se siente atraída por él porque es un chico muy culto. En fin, les recomiendo mucho este diario que aparece aquí en el apéndice, y el epistolario, ¿no? Las cartas que yo les mencionaba, porque creo que son muy importantes para ustedes que tengan también unas referencias a algunos de estos materiales. Y en el caso del diario de un adolescente sí hice un poco de trabajo de edición, porque ese diario, imagínense, Elena Garro lo escribió a los 15 años, también había mucha falta de puntuación, falta de acentos, em, pero básicamente, ¿no? O sea, no alteré para nada, no alteré la sintaxis, una que otra vez quizás, ¿no? Si una frase requería un ajuste en la sintaxis, pero mínimo, mínimo, y básicamente puntuación y acentuación. Y las fechas, ahí sí hice un trabajo muy preciso de las fechas, porque Elena Garro nada más a veces ponía, por decirles, 5 DIC en lugar de diciembre, ¿no? Y 27, no, perdón, 32, ¿no? Porque el diario comienza en el 32. Entonces, yo ahí sí hice un trabajo de edición en poner las fechas completas. Por decir, un ejemplo, 5 de diciembre de 1932, ¿no? Para que quedara, pues, coherente, congruente, y que, sobre todo, yo siempre pensando, si en un momento dado alguien quiere citar a Elena Garro a partir de este diario, es algo que siempre tengo muy, muy presente, como
como estudiosa de Elena Garro y como editora de la obra de Elena Garro, siempre estoy pensando, si en un momento dado un investigador, un académico, está escribiendo una tesis, un artículo y quiere citar, no va a poner 5 Dic 32, ¿verdad? Va a poner 5 de diciembre de 1932. Entonces, siempre estoy pensando que si alguien va a citar, hay que citar de manera correcta, completa, ¿no? Y sobre todo para mostrarle a Elena Garro, en mi caso, mi gran respeto hacia ella. ¿No? Bueno, pues yo creo que con esto, Daina, yo creo que más o menos les he dado un bosquejo lo más sucinto que he podido de estos trabajos de edición. Espero que, que haya cumplido con ese cometido y si no, pues adelante, preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a dar unos minutos para que los asistentes hagan preguntas, pero bueno, en lo que empiezan, a mí me gustaría preguntarte qué tanto cambió tu forma de leer y de editar Elena Garro, esto de tener un acercamiento con tanto con la madre como la hija, ¿no? O sea, ¿qué cambió en tu manera de leer? Sí, claro, bueno, muchísimo. El haberlas conocido definitivamente fue muy importante para poder em, acercarme a la obra de Elena Garro. Em, Porque aunque las vi en 1991 fue la primera vez, y luego en 1997 y a mediados del 97, a finales del 97 y en el 98, no te voy a decir que viví con ellas, no te voy a decir, no voy a indicar que tuve una larga y profunda amistad con ellas de años. Fueron pocas ocasiones en las que estuve de ellas con ellas. Sin embargo, esos momentos, esas largas entrevistas y charlas, horas que pasé con ellas, bueno, en varias ocasiones sí me quedé en su casa a dormir en su departamento de Manantiales en julio y también en noviembre, em, pero ya te da otra sensación y otra percepción, porque se queda contigo para el resto de tu vida. Haberlas conocido hoy en día, ahorita mismo, si tú me dices, ¿recuerdas cuando viste a Elena, cuando estuviste con ellas? Clarísimamente, ¿no? Dónde estábamos, cómo estábamos sentadas, cómo olía, qué decíamos, en fin, ¿no? Fueron momentos muy cruciales. Ahora, eso en cuanto a las dos Helenas juntas. En cuanto a Elena Paz fue diferente, porque con Elena Paz, aunque ya después no la volví a ver, porque Jesús Garro no nos permitía, no me permitía ir a verla, eh, hablábamos por teléfono, hablamos por teléfono infinidad de veces, muchísimas veces durante muchos años, largas conversaciones a todas horas del día y de la noche. Entonces, y Elena Paz siempre hablaba, por supuesto, pues de ella misma, claro, de su obra, porque yo también quería rescatar la obra de Elenita Paz y de hecho publiqué gracias al Fondo de Cultura Económica, pudimos publicar el poemario de Elena Paz, La Rueda de la Fortuna, en el año 2007, si mal no recuerdo. Sí, Muchísimas gracias, Pati. ¿Alguien sí. más? Hugo, déjame reactivo tu audio, o tú puedes, Ernesto, porque no sé. Ya. Creo que ya está. Sí, Sí, gracias. Sí. perfecto. Muchas gracias por esta presentación, doctora Rosas Lopategui. Pues justo con Daina, que está aquí presente, y otros investigadores de diferentes universidades, estamos interesados en la obra cinematográfica de las mujeres que escribieron para el cine el siglo XX en México. Y estamos preparando un libro que se titula Escritoras Pioneras del Cine Sonoro en México, en el que va a estar un capítulo de una colega de la Universidad de Texas, María Teresa de Paoli, sobre Ah, los guiones que están incluidos en Elena Garro sin censura. Y también, junto con unos trabajos de archivo que hemos hecho con algunos colegas, hemos encontrado textos en la Universidad
Princeton, en el archivo de la Filmoteca UNAM, textos escritos por Elena Garro en coautoría con otros guionistas. Entonces, en primer lugar, gracias por haber hecho ese trabajo con los guiones en Elena Garro sin censura, porque nos abrió muchas posibilidades de investigación que estamos aprovechando. Y la pregunta que debo hacer es justamente, pues, ¿qué más nos podría decir usted sobre ese trabajo en particular de edición de los textos cinematográficos que están en Elena Garro sin censura y si quizás en el acervo al que usted tuvo acceso encontró otros materiales de textos para la pantalla escritos por Elena Garro? Gracias. Muchas gracias, Hugo. Pues sí, me alegro mucho. Sí, como no, conozco a Maite. Bueno, no nos conocemos todavía personalmente, pero sé de su trabajo. Hemos estado en continua comunicación sobre este proyecto que ustedes tienen, lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, entonces sí, aquí tenemos, bueno, tenemos en realidad tres guiones, ¿no? Porque tenemos el de el hombre mosca, cada lechuza a su olivo, y no sé si ustedes estén trabajando el, el de Greta Garbo. Bueno, este es también fue un guión cinematográfico que Elena Garro, tituló Sinopsis, ensayo de un guión sobre el tema. Es Greta Garbo, la gran duquesa María, que pues es ese trabajo que ella hizo al respecto, ¿no? Pero es un guión cinematográfico. No sé si lo estén trabajando, si lo estén incluyendo, ¿sí? Qué bueno, me alegro mucho, Hugo. Qué bien, excelente. Pues mira, fíjate, Hugo, que lamentablemente de los otros guiones que Elena escribió para las películas que sí se llevaron a la pantalla, lamentablemente no tenemos esos textos, ¿no? No sabemos si aún se conserven en los archivos personales de los directores que en aquella época dirigieron esos filmes. En los archivos de Elena Garro no están, en los archivos que yo he tenido en mis manos no están, tampoco están en Princeton. Entonces, lamentablemente tenemos esa gran carencia, ¿no? Porque sería fantástico, obviamente, contar con ellos. Los únicos guiones, es decir, como en texto que tenemos, son los que he publicado aquí en Elena Garro sin censura. Y seguramente tú y Maite ya tienen noticia de los otros guiones también que están resguardados en Princeton, ¿no? Y que muy pronto también van a aparecer en un libro que estoy por publicar, ¿no? Y que en cuanto salga a la luz, pues se lo comunicaré a Daina a ustedes y podemos hacer otro encuentro sobre el trabajo de edición de ese otro libro que está muy pronto ya por salir. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Sí ¿Alguien? contesté tu pregunta, Hugo. Está apagado el audio. Déjame lo. Oh, Ah, ¿puedes? Sí, Está. por Ya, supuesto. ok. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguien más? Ernesto. Sí, primero que nada, felicidades. Ha sido una plática súper enriquecedora. Creo que todos los que estamos curiosos sobre el tema de edición y sobre la obra de Elena Garro, pues ha sido una tarde muy entretenida, muy fructífera. Y a mí me gustaría hacer una pregunta muy sencilla, bueno, no sé, es más bien técnica, creo. Estamos haciendo, yo estoy con Daina ahí en el seminario de edición crítica de textos y quería nada más saber un poco si estos criterios editoriales que has ido tomando con el tiempo han ido mutando o se han ido adaptando texto por texto, o hay un criterio general que engloba toda la obra, tanto poesía como todo lo demás, o si realmente es este texto lo voy a editar de esta forma porque merece esto, y si hay algún registro de todas las decisiones editoriales que has tomado durante todo este tiempo. Y pues bueno, esa es muy, muy buena pregunta, Ernesto.
Y como yo les decía, en el caso de la poesía, si ustedes leen, a mi sustituta en el tiempo, van a encontrar que yo voy dando ahí el registro precisamente de todo lo que hice en cada uno de los casos, ¿no? Ahí está en el libro. En el caso de Elena Garro sin censura, lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso también en gran parte estos libros salen muy gorditos, ¿no? Porque en mis estudios preliminares doy todos los detalles conforme, digo, respecto a las decisiones que tomé, ¿no? Em, em, am, por ejemplo, am, por ejemplo, en la obra de teatro El cono de tinieblas, em, hay diferentes versiones, hay unos personajes que tienen diferentes nombres. Entonces, yo ahí indico, siempre indico, ya sea al pie de página o en el estudio preliminar, por qué opté por darle el nombre X en lugar del nombre Z, ¿no? Porque como Elena trabajaba muchas versiones, a veces les cambiaba el nombre. ¿Sí? Entonces, yo tenía que decidir con qué nombre publico. No puedo publicar al mismo personaje con diferentes nombres. En ese caso, imagínense, ¿no? No se trata de hacer, les decía yo, ese trabajo de archivo. Entonces yo decidía, ok, en este caso voy a tomar este nombre porque, y ahí explico la razón por la que eh, tomé ese nombre. Ahorita, por ejemplo, tengo fresco lo que hice con uno de los textos de este nuevo libro que está por salir, en donde el personaje femenino se llama Rosa y también se llama Leli, ¿no? Entonces yo opté por darle el nombre Leli en lugar de Rosa. ¿Por qué? Porque consideré que Leli era el nombre con el que Elena Garro fue conocida familiarmente, así le decía a su abuelo, em, y esto lo registro. O sea, lo registro al pie de nota, ya sea que al pie de nota o en el estudio preliminar indico por qué razón tomé esa decisión, ¿no? Entonces, siempre van a encontrar ahí en mis libros, por eso son libros, lamentablemente, que a lo mejor por eso no llegan a la mayoría de los lectores, ¿no? Porque yo creo que si yo hubiera publicado este volumen únicamente compilando las obras de Elena Garro, únicamente compilando las obras de Elena Garro, sin mi estudio introductorio, sin todas mis anotaciones sobre por qué puse este nombre, por qué cambié el otro, por qué X, Y, Z, les aseguro que saldría un volumen quizás a la mitad, ¿no? En lugar de tener 800 páginas, a lo mejor tendría 450, ¿sí? Pero mm, como investigadora, es un trabajo que yo considero que es necesario hacer, ¿no? Sobre todo porque he trabajado tantas décadas a Elena Garro que, bueno, yo no voy a estar en este planeta eternamente, ¿no? Entonces siento que he acumulado tanta información que si no se las proporciono a ustedes, se va a perder. Y se trata de que Elena Garro quede presente en todos ustedes a través de toda la información que he compilado a lo largo de estas décadas que he trabajado, ¿no? Porque lo más fácil es eso. Y por eso mucha gente publica estos libros que se vuelven muy accesibles, muy manejables, porque son 200 páginas que nada más compilan el trabajo de Elena, pero no contextualizan. A mí me interesa mucho contextualizar y darles todas las herramientas a los investigadores para citar, para seguir desarrollando el estudio de la vida y obra de Elena Garro, ¿verdad? Sí, bueno, perdón, antes de que siga el que sigue, pues es precisamente eso, ¿no? En el seminario donde estamos, esta parte de que es la edición crítica, que aporta toda esta contextualización, que dice por qué se toma una decisión y no otra,
es particularmente enriquecedora, ¿no? Porque no Sí, solamente queda el texto a la deriva de qué se exacto. puede interpretar, sino queda el texto en su contexto. Y pues bueno, es un gran trabajo y pues otra vez muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ti, Ernesto. Muy buenas preguntas. Definitivamente, para mí es fundamental siempre contextualizar, ¿no? Siempre contextualizar, definitivamente. Ahora, ha cambiado también mi proceso de edición, Ernesto, porque cuando yo publiqué la segunda parte, la primera, el primer libro que publiqué sobre Elena Garro fue la biografía visual, ¿no? Yo solo soy memoria. Es un libro bellísimo, vale la pena por las imágenes, por las fotos, que en aquel momento, en 1999, fue un parteaguas, porque en aquella época no había prácticamente internet. Fotografías de Elena Garro no se conocían, más que la única de la cuarta de forros am, de los recuerdos del porvenir, ¿no? Y ya. Entonces, las imágenes son bellísimas, pero hay muchos errores, porque yo no sabía casi nada de la vida de Elena Garro. Y lo que ella me dijo y lo que Lenita Paz me comentaron, pues fueron datos esporádicos, me explico. Luego ya cuando publiqué Testimonios sobre Elena Garro, la biografía de Elena, ahí transcribí algunos segmentos de diarios de Elena, como les decía, fragmentos de poemas, fragmentos de algunos de sus cuentos, etcétera. Pero más que nada, la función en aquel momento era que esos materiales me ayudaran a confirmar que esas obras y que la obra de Elena Garro era autobiográfica, ¿no? Apoyaban la vida de Elena. Pero el trabajo, yo era pues era estaba iniciándome en este tipo de trabajo, ¿no? Yo estaba acostumbrada a escribir ensayos sobre la obra de Elena Garro y sobre otros autores, que es un trabajo totalmente distinto a este que yo empecé a hacer como biógrafa y luego como rescatadora, digamos, o compiladora de la obra de Elena. Entonces, en Elena Garro en Testimonios sobre Elena Garro, cuando yo transcribí esos materiales, no hice el trabajo de edición que me di cuenta que era necesario hacer posteriormente, que no podía publicar los poemas tal cual los había escrito Elena Garro, ¿no? Me parecía que ahí había una falta de respeto hacia Elena Garro. No, no porque yo estuviera modificando sintaxis, ni nada, ni contenido, ni mucho menos, por supuesto, eso nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, sino por la puntuación, por los acentos, que sí es importante hacerlo, porque las circunstancias del autor, de la autora, no le permitieron hacer digamos, esta afinación en la escritura, ¿no? No se trata aquí de sintaxis ni no, se tratan de estos aspectos como acentuación, puntuación, ¿no? Que son fundamentales en un trabajo de escritura. Muchísimas gracias, Pati. Gracias, Ernesto. Sí. Armando, ¿puedes reactivar tu audio o lo tengo que reactivar yo? A ver. ¿Me ayudas, Ernesto? Por favor? Ya. Ahora ya, ya creo que ya. Sí. Bueno, para empezar, igual agradecer a la profesora por su plática, me pareció igual muy interesante y de hecho para ya no abusar tanto del tiempo, voy directo con la pregunta. Me llamó mucho la atención que en algún momento mencioné este entrecruce de la poesía con la narrativa, ¿no? Y en específico con este poema de las fechas y los recuerdos del porvenir. Y mi duda es precisamente si ha podido rastrear algunos otros casos donde se pueda ver este entrecruce textual muy interesante, ¿no? Entre géneros. Sí. Bueno, de los que menciono ahí en la poesía, en el caso de la poesía, sí hay varios casos. Está este que tú acabas de mencionar, también está el que les mencioné de testimonio sobre Mariana en relación a ese poema de Tres Tulipanes. Y también hay algunas referencias en las memorias. Ahorita les digo, no sé si hayan tenido oportunidad de
de ya haber adquirido a mi sustituta en el tiempo. A ver, ahorita les comento. Ah, no, perdón. A ver, espérenme, denme un segundo. En Elena Garro sin censura hay hay un, pues es un, pues es un segmento, pero bastante extenso, de memorias que se llama Así conocí, que son memorias, ¿no? No está completo, pero nos da un buen indicio de cómo fue su infancia y diferentes anécdotas de su infancia, que se titula Así conocí. La infancia en la Ciudad de México, y yo calculo que esto tuvo lugar entre 1921 y 1922. Bueno, ese texto, que es una narrativa, es una narración, diferentes anécdotas de su infancia, tienen también una intertextualidad con un poema. El poema que se titula Días de aprendizaje, que está en A mi sustituta en el tiempo o en Cristales de tiempo. Entonces, sí hay varias intertextualidades, ¿no? Y yo creo que si ustedes em, leen la poesía de Elena Garro, muy probablemente vayan a encontrar más de las que yo he encontrado. Otra intertextualidad que yo encontré es El llano de Huizaches. El llano de Huizaches es un poema en donde Elena Garro habla de un feminicidio. No el feminicidio en el sentido de que la mujer es asesinada físicamente, sino el feminicidio de la mujer que es em, que la sociedad patriarcal ha asesinado, digamos, entre comillas, emocional, psicológica, emotivamente, ¿no? La mujer que no tiene voz ni voto, la mujer que está desarticulada, desmembrada. En este poema es un poema muy surrealista, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leerlo. Es un poema en donde el yo femenino está desintegrado. La lengua, la boca, los dedos, la cabeza, todo está cortado del cuerpo humano, ¿no? Y este poema del Llano de Huizaches tiene muchas conexiones, hay mucha intertextualidad con su obra de teatro El Rastro. Y yo estoy segura que el Llano de Huizaches Elena lo debió haber escrito en ese periodo en que Elena escribió El Rastro, en 1957. Hay muchos elementos similares, desde los huizaches, el pirú, la mujer. En el caso del Rastro, es precisamente esa es la anécdota, digamos, la trama del marido borracho que llega al Cajacal, porque ellos viven en una zona rural, a asesinar a su esposa y la asesina a puñaladas. Es un feminicidio, la asesina a puñaladas. ¿Por qué? Porque él ha perdido su virilidad, ha dejado de ser hombre, ha dejado de ser macho, porque se enamoró de Delfina, de su esposa, y obviamente la sociedad patriarcal lo considera un hombre débil, ¿no? Ha perdido su estoicismo, ha perdido, bueno, ya hay muchas metáforas, ¿no? La espada como símbolo fálico, etcétera. Y todos estos elementos son los que vemos en el poema El llano de Huizaches. El llano de Huizaches solamente está de los materiales que me llegaron, que me entregaron ellas, en la versión mecanografiada que Elena escribió a máquina. Y estoy segura que lo debió haber escrito en el mismo periodo en que escribió El Rastro. En El Rastro sí puso ella 1957, el año en que escribió esa obra de teatro. Una profundísima intertextualidad entre esos dos textos. Y también algo que quería comentarles, pero lo voy a hacer ahorita, aunque no venga a colación con la pregunta que me acaban de hacer, pero quiero mencionarlo, que el poema Vamos Unidas, este poema que yo les mencionaba de 921 versos, es un poema extraordinario. Para mí es un poema a la altura de Muerte sin fin de José Gorostiza y de Piedra de Sol de Octavio Paz.
porque es un poema en donde no solamente Elena Garro va marcando todas las etapas de su vida, todos sus ciclos existenciales, sino que detrás de todo esto también están todos los diferentes contextos históricos de México del siglo XX, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que como es Elena Garro y está todavía tan desacreditada, nadie se atreve a darle la importancia, la relevancia que tiene este poema de Vamos Unidas, ¿no? Yo quería mencionar eso con respecto a la contextualización también que mencionábamos, ¿no? Bueno, adelante, por favor. Gracias. Vamos a cerrar con esta pregunta porque ya nos queda poco tiempo. Silvia, adelante. Me ayuda, gracias. Creo que ya. Muy buenas tardes, pues a las dos, a Daina y doctora Rosas Lopategui, pues muy agradecida por este legado, porque es su legado sobre el legado de Elena Garro, como usted dice, para que no se pierda, ¿verdad? Y que siga el presente de Elena en nuestras vidas. Yo le quiero hacer una pregunta con respecto me llamó la atención esto del diario de adolescencia, porque es un tiempo previo a muchas cosas que ella vivió después que fueron ya, que la llevaron a otros caminos, pero ¿cómo percibe usted esa Elena del diario de adolescencia con las siguientes Elenas que usted fue conociendo y conociendo a través de su obra y ahora a través de su poesía? Y también me gustaría saber si encuentra algunos vasos comunicantes entre estos poemas que ahora se publican con algunos de los cuentos de la Semana de Colores, porque yo estoy trabajando algunos cuentos de ahí y me llamó mucho la atención también que estas intertextualidades de las que se ha estado hablando. Entonces, por ahí a ver si me pudiera comentar algo, doctora. Sí, claro que sí, Silvia, con muchísimo gusto. Bueno, mira, tu primera pregunta, sí, definitivamente tienen que leer ese diario de adolescente y se van a dar cuenta que es la misma Elena. Obviamente una Elena jovencita, llena de jovialidad, de alegría, de despreocupación, una Elena libre. ¿Cómo nos hubiera gustado que esa misma Elena hubiera seguido viviendo de esa manera a lo largo de toda su vida? Estoy segura que la producción, el acervo, legado que nos hubiera dejado Elena hubiera sido muchísimo más amplio, ¿no? Pero lamentablemente no fue así, ¿no? Porque se casó con Octavio Paz y bueno, su circunstancia de vida cambió. Pero por un lado vemos a una misma Elena, es decir, por un lado vemos a una misma Elena con un extraordinario sentido del humor que nunca perdió Elena, ¿eh? Porque en todas sus obras, bueno, hay unas obras que son tragedia, obviamente no hay sentido del humor, pero en muchas obras hay un gran sentido del humor, en sus diarios hay mucho sentido del humor, bueno, en su obra, en su narrativa, en su teatro, en sus cartas, en la correspondencia. Es una Elena muy irónica, muy satírica, ¿no? Que lo vemos ya en ese diario. Una Elena jovial, ingenua, inocente, con un gran futuro, ustedes se dan cuenta ahí que tenía tanto que hacer, tanto que decir, ¿no? Pero que bueno, se quedó truncado en gran parte, al menos durante 20 años con el matrimonio de Octavio Paz. Entonces, por un lado es Elena así media despreocupada, coqueta, que tiene muchos amigos, habla de todos sus amigos en la secundaria, después en la preparatoria, pero también nos va revelando, es una Elena muy crítica y en ese sentido es la misma Elena. Es esa Elena nos va registrando cómo era la sociedad en la que ella le tocó vivir jovencita, ¿no? Que es una sociedad totalmente patriarcal, machista, los jóvenes son muy manipuladores, los hombres,
son muy sexistas, terriblemente sexistas. Elena nos cuenta unas anécdotas ahí realmente aberrantes, ¿no? Pero ustedes, no quiero narrárselas porque quiero que ustedes lean el diario. Hay abuso, hay acoso sexual que ella padece desde jovencita, ¿no? Y ella lo va registrando con una gran profundidad. Y esto a los 15, 16 años, ¿no? O sea, Elena ya tiene ese talento para registrar. Por otro lado, vemos también la familia. Elena vivía realmente vivía, como ella lo dijo tantas veces, vivía en un paraíso terrenal al lado de sus padres, porque su madre y su padre eran muy abiertos, muy liberales. Las vemos a ella y a su hermana Deva que entraban y salían, iban a la secundaria, a la preparatoria, iban a fiestas, a tertulias. Vemos a una Elena preocupada por el cabello, la ropa que llevaba, las medias, que si llevaba unas medias muy baratas, que se le rompen en la fiesta, etcétera. O sea, una Elena por un lado banal, preocupada por estos aspectos, pero que son normales, que son totalmente parte de la vida de una jovencita, ¿no? En fin, la preocupación por la moda. Ahí vemos ya una Elena también muy ad hoc con la moda, ¿no? Porque Elena fue una mujer muy carismática, pero también una mujer que sabía vestir muy bien, que era una mujer con muy buena, em, ¿cómo diríamos? Con un gran sentido de lo que es la moda, de lo que es el vestirse y el verse bien, ¿no? Muy preocupada por eso, por la apariencia, pero no de una manera vanidosa, banal, intrascendente, sino de una manera, digamos, como una joven culta, como una mujer bien preparada, ¿no? Que sabe qué ropa llevar según las circunstancias, según la situación. Bueno, es muy chistoso el diario, tiene muchas anécdotas muy irrisorias, muy simpáticas, pero por otro lado tiene anécdotas muy profundas. Por ejemplo, ella también registra, fíjense ya como tan jovencita, la corrupción de los políticos en México, porque registra el asesinato de un estudiante de leyes y a manos de un político gángster. Es decir, Elena ya vamos viendo a esa Elena, ya vamos viendo a Elena muy crítica, muy pendiente de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces les recomiendo mucho el diario. Y creo que la otra pregunta de Silvia, no sé si ya con eso respondí la pregunta, Silvia. Creo que sí, ¿verdad? Porque luego a veces yo me voy por las ramas, ¿eh? Me voy por otros lados, pero espero que haya respondido. No, sí, doctora, cómo no, muy interesante y sí dan ganas de leer ese diario y conocerla en su juventud. Gracias, claro que sí. Tienes que leerlo, Silvia, porque te va a acercar más a Elena Garro. Ese diario a mí me hizo ver a Elena Garro todavía más de cerca, ¿no? Todavía sensibilizarme más hacia Elena, porque es una Elena jovencita, es una Elena de 15, 16 años, ¿no? Pero al mismo tiempo una Elena ya muy madura, muy crítica. Ahora, en cuanto a la Semana de Colores que me mencionaba, si había algunas intertextualidades con sus poemas, definitivamente, claro que sí las hay. Les menciono por citar dos, tres poemas que tienen intertextualidad con sus cuentos de la Semana de Colores. Ustedes saben que la protagonista de la Semana de Colores, de la mayoría de los cuentos de la Semana de Colores, son dos protagonistas, Elena y su hermana Deva, ¿no? Su hermana Devaki, Eva y Leli, ¿no? Entonces, hay un poema, Elena Garro le dedicó un bellísimo poema a su hermana Deva. Ahí está, en A mi sustituta en el tiempo, un poema que Elena le escribió a su hermana Deva en París en 1950 porque tenía mucha nostalgia por su hermana, por su familia. También le dedicó un extraordinario poema a su padre, Las hijas del rey pobre.
El padre que aparece en la Semana de Colores en muchos de estos cuentos es el mismo padre, generoso, bondadoso, entregado a su familia, a sus hijas. Es ese padre que aparece en los cuentos y en el poema que le dedica a su padre. También los poemas al jardín. Ay, Elena Garro tiene unos poemas bellísimos a su jardín, al jardín de Iguala, su casa de Iguala. Los cuentos de la Semana de Colores, la gran mayoría de ellos se desarrollan, tienen lugar durante la infancia de Elena en Iguala. Bueno, pues aquí hay 3, 4 poemas que son los de el Huizache, ay no, perdón, estoy un poco apresurada porque sé que se acaba el tiempo, pero les cuento, les digo los títulos. El huele de noche, el huele de noche. El huele de noche, hay 4 poemas diferentes sobre el huele de noche. El huele de noche es un árbol que tenían en el jardín de su casa en Iguala. Y es un leitmotiv en los árboles, la naturaleza son un leitmotiv en la poesía de Elena Garro y en los cuentos de la Semana de Colores. Ahí tienes un punto muy importante que explorar, Silvia. Y tiene otro poema extraordinario que se llama El jardín, que es el jardín de su casa en Iguala. Y el jardín siempre aparece en los cuentos de la Semana de Colores, ¿no? Entonces, claro que sí hay muchas conexiones y mucha intertextualidad y puedes encontrar muchos puntos que explorar y que desarrollar, Silvia, sí. Muchísimas gracias a Silvia por su pregunta y gracias a la doctora. Con esta pregunta damos por terminada la actividad. No me queda más que agradecerle a la doctora Lopategui por su tiempo y su generosidad y por iluminarnos sobre los trabajos que ha realizado sobre la vida y obra de una de las escritoras mexicanas más importantes y también agradecer a quienes nos acompañaron. Muchas gracias y hasta pronto.